Capítulo 15. Exactamente a las 2 de la madrugada, Bernie Crawford extendió con cautela el brazo por encima del respaldo del asiento del coche y se preparó para despertar al jefe, tal cual estaba planeado. Nilsson roncaba. El problema era que al jefe no le gustaba que lo despertara. La última vez que Bernie había tratado de hacerlo, cuando cubría un área a la espera de un sospechoso, el jefe le había asestado un feroz golpe en la cabeza. Cuando se despertó del todo le pidió disculpas, pero eso no hizo desaparecer el dolor. Retirando el brazo, Bernie pensó en otra maniobra. Se bajó del automóvil, notando que había 7 centímetros más de nieve acumulada. Abrió la portezuela posterior, extendió un brazo y le dio un empujón al jefe. Nilsson irgió de la cabeza e intentó agarrar a Bernie, que rápidamente retrocedió. A pesar de su volumen, el jefe salió inmediatamente del coche, decidido a dar un escarmiento a la gente, que estaba preparado para huir por la carretera 301. Sin embargo, no bien Nilsson respiró, el aire helado se detuvo y miró a su alrededor, desorientado. ¿Está bien, jefe?, preguntó Bernie, después de una distancia prudencial. Por supuesto, gruñó Nilsson. ¿Qué hora es? De regreso en el automóvil, Nilsson tosió durante casi 3 minutos, lo que hacía difícil que pudiera encender el cigarrillo. Después de dar unas cuantas caladas, sacó su walkie-talkie y se comunicó con Willy Crabb. Nilsson no estaba del todo satisfecho con el plan, pero como decían todos, él no tenía una idea mejor. A media tarde todos se les había acabado la paciencia y Nilsson se sentía obligado a hacer algo, para no perder el respeto de todo el mundo. Entonces aceptó la idea de Wally Crabb. Crabb había estado en la marina y luchado en Vietnam durante mucho tiempo. Le dijo a Nilsson que si se entraba rápidamente en una casa, atacando por sorpresa, la gente de dentro no tenía forma de resistir. Era así de simple. Le dijo que, después que todo hubiera terminado, Nilsson en persona podría llevar al sospechoso a Boston y a la niña al hospital. Sería un héroe. ¿Qué hay de la escopeta del tipo?, preguntó Nilsson. ¿Crees que va a estar ahí sentado con la cosa entre las manos? No. Después de que volemos la puerta de atrás, entraremos y lo agarraremos. Estarán tan sorprendidos que no moverán ni un solo músculo. Créeme. ¿Piensas que lo haría si no supiera qué va a resultar? Seré estúpido, pero no estoy loco. De modo que Nilsson había aceptado. Le gustaba la idea de ser un héroe. Decidieron que la hora elegida sería a las 2 y seleccionaron a Wally Crabb, Giorgio Bersowski y Angelo de Jesús. Ellos serían los encargados de derribar la puerta. Nilsson no conocía a los hombres, pero Crabb le dijo que habían estado en Vietnam con él y que tenían verdadera experiencia. Además, se habían ofrecido como voluntarios. El walkie-talkie crepitó en la mano de Nilsson y la voz de Crabb llenó el automóvil. Te oímos. Estamos preparados. En cuanto abramos la puerta de atrás, avanzad. ¿Estás seguro de que resultará?, preguntó Nilsson. Tranquilízate, ¿quieres? Por Dios. Está bien, estamos listos. Nilsson apagó el walkie-talkie y lo tiró al asiento de atrás. No había nada más que hacer hasta que viera la puerta abierta. Crabb se metió el diminuto walkie-talkie en su abrigo y se subió a la cremallera. Su cuerpo voluminoso temblaba de excitación. Para él, la violencia era tan buena como el sexo, tal vez mejor, pues era menos complicada. ¿Estáis listos, muchachos?, preguntó a los dos formas agazapadas detrás de él. Asintieron. El grupo se había aproximado a la casa de los Martel desde el sur, desplazándose entre los pinos hasta llegar al granero. Vestidos de blanco, por cortesía de la agencia de Recycle Limitada, eran casi invisibles en medio de la nevada, fina pero persistente. Al llegar al granero, rodearon el lado este hasta que Wally Crabb, que era el jefe, pudo ver la casa desde la esquina. Excepto por una luz en la galería de atrás, la casa estaba a oscuras. Desde donde estaban había unos 30 metros antes de llegar a la puerta. Muy bien, revisad el equipo, dijo Wally. ¿Dónde está la escopeta? Angelo se la pasó a Breso, quien se la dio a Wally. Era una Remington de 2 cañones, calibre 12, cargada con cartuchos Magnum triple cero capaces de hacer un agujero en la puerta de un coche. Wally quitó el seguro. Cada hombre llevaba, además, una pistola 38 de la policía. ¿Todos recuerdan su trabajo?, preguntó Wally.
El plan era que Wally iría adelante, abriría la puerta de atrás para que Brenzo y Angelo entraran. Wally creía que era un buen plan, de la clase que lo había mantenido vivo durante 5 años en Vietnam. Tenía por costumbre ofrecerse voluntario para la parte más segura de un ataque, la menos expuesta. Angelo y Brenzo asintieron, tensos de excitación. Habían hecho una apuesta entre sí. El que le diera primero a Martel ganaría $100. Bien, dijo Wally. Ya voy, haré la señal para Angelo. Después de mirar la casa oscura una vez más, Wally caminó junto a la pared del granero y luego corrió agachado. Cruzó los 30 metros que lo separaba de la casa rápidamente y sin hacer ruido, ganando la sombra de la galería. La casa seguía en silencio, de modo que hizo la señal a Angelo. Angelo y Brenzo se reunieron con él, con sus pistolas y linternas. Wally miró a los dos hombres. Recordad que hay que dispararle de frente, no de espaldas. Con nueva energía, Wally subió corriendo los escalones y apuntó la escopeta a la cerradura de la puerta posterior. Una explosión atronó en el silencio de la noche, volando una parte de la puerta posterior. Wally agarró el borde y la abrió. Al mismo tiempo, Brenzo subió los escalones y pasó al lado de Wally, dirigiéndose a la cocina. Angelo estaba a su lado. Cuando Wally abrió la puerta, activó la trampa de Charles. Una soga tiró el gancho de un mecanismo simple que soportaba varios sacos de 50 kilos de patatas que habían estado almacenados en el sótano. Las patatas colgaban, sostenidas por un gancho unido a una soga gruesa, suspendida sobre la puerta misma, y cuando se abrió la puerta las patatas se precipitaron inmediatamente. Brenzo acababa de encender su linterna cuando vio los sacos suspendidos. Levantó las manos para protegerse la cara justo cuando Angelo chocaba con él por atrás. Las patatas cayeron encima de Brenzo. El impacto hizo que accidentalmente accionara el gatillo de su pistola en el momento en que caía hacia atrás, se deslizaba por la galería y se derrumbaba sobre la nieve. La bala atravesó la pantorrilla de Angelo, antes de incrustarse en el suelo de la galería. Él también cayó contra la galería, pero de costado, y arrastró consigo parte de la baluastra. Wally, que no estaba seguro de lo que pasaba, saltó por encima de la baranda y corrió hacia el granero. Angelo no se dio cuenta de que estaba herido antes que trató de levantarse y su pie izquierdo se negó a funcionar. Brenzo, que se había recobrado lo necesario para incorporarse, fue en ayuda de Angelo. Charles y Catherine se sobresaltaron al oír la explosión. Cuando Charles se recobró lo suficiente como para orientarse, buscó desesperadamente la escopeta. Cuando la encontró, corrió a la cocina. Catherine fue inmediatamente junto a Michelle, pero la niña no se había despertado. Al llegar a la cocina, Charles distinguió los sacos de patatas que se balanceaban en el vano de la puerta de atrás. Era difícil ver más allá del cuadro de luz que proyectaba el foco de la galería, pero le pareció ver que dos figuras blancas se dirigían al granero. Apagó la luz y pudo verlas mejor. Eran dos hombres. Uno parecía sostener al otro. Ambos llegaron al granero. Charles consiguió cerrar la puerta que estaba astillada y luego la aseguró con sogas. A continuación puso una almohada en el agujero hecho por la perdigona. Con mucho esfuerzo volvió a arreglar los sacos de patatas. Sabía que se había salvado por poco. A lo lejos oyó la sirena de una ambulancia que se acercaba. Se preguntó si el hombre al que le habían caído las patatas encima estaría gravemente herido. Regresó a la sala donde explicó a Catherine lo sucedido. Luego tocó la frente a Michelle. Le había vuelto la fiebre y era altísima. Primero con suavidad, luego con mayor energía, trató de despertarla. Finalmente, la niña abrió los ojos y sonrió, pero inmediatamente volvió a dormirse. Eso no es buena señal, dijo Charles. ¿Qué pasa? Le preguntó Catherine. Las células leucémicas pueden estar invadiendo el sistema nervioso central, dijo Charles. Si es así, necesitará radioterapia. ¿Eso quiere decir que hay que llevarlo al hospital? Preguntó Catherine. Sí. El resto de la noche pasó sin novedades y Charles y Catherine lograron mantener su turno de vigilancia de 3 horas. Cuando amaneció, Catherine vio que se había acumulado una nueva capa de nieve de más de 15 centímetros de alto. Al final del sendero quedaba un coche patrulla. Sin despertar a Charles, Catherine fue a la cocina y empezó a preparar un desayuno abundante. Quería olvidarse de lo que estaba sucediendo alrededor, y la mejor manera era mantenerse atareada. Hizo café, masa de bizcochos, sacó panceta de la nevera y batió huevos para hacer los revueltos. Cuando todo estuvo listo, lo puso en una bandeja y lo llevó a la sala. Después de despertar a Charles, apartó la servilleta que cubría la bandeja y reveló el festín. Michelle se despertó también,
parecía más animada, aunque no tenía hambre. Cuando Catherine le tomó la temperatura, vio que tenía 39 grados. Cuando llevaron los platos a la cocina, Charles le dijo a Catherine que estaba preocupado porque existía una posibilidad de infección. Si la fiebre de Michelle no bajaba con aspirina, tendrían que suministrarle antibióticos. Cuando terminaron de arreglar la cocina, Charles se sacó sangre, separó una población de linfocitos T y los mezcló con sus propios macrófagos y células leucémicas de Michelle. Luego observó pacientemente en el microscopio. Había una reacción, definitivamente mayor que la del día anterior, pero todavía no era adecuada. Aún así, Charles festejó el triunfo y tomando a Catherine de las manos la hizo girar y girar. Cuando se calmó, le dijo que esperaba que su sensibilidad retardada fuera adecuada al día siguiente. ¿Eso quiere decir que hoy no tengo que ponerte la inyección?, preguntó Catherine esperanzada. Me gustaría que no. Lamentablemente no deberíamos contradecir al triunfo, de modo que es mejor que hagamos una nueva inoculación. Frank Neeson se detuvo al final del sendero de la casa de los Martell y al hacerlo el automóvil patinó y abolló la parte delantera del coche patrulla que había permanecido allí toda la noche. Hubo un desmoronamiento de parte de la nieve acumulada sobre el vehículo y del enemigo Bernie Crawford, atontado por el sueño. El jefe descendió de su coche con Wally Crabb. «No habrás estado durmiendo, ¿verdad?» «No», dijo Bernie. «He estado vigilando la noche entera. No han dado señales de vida». Nilsson miró a la casa. Parecía muy pacífica, bajo la fresca capa de nieve. «¿Cómo está el tipo al que le dispararon?», preguntó Bernie. «Está bien, lo llevamos al hospital del condado. Te diré que ahora que ha disparado contra un agente voluntario, Martell está en graves dificultades». «Pero si él no disparó». «Eso no importa. No habrá sido herido de no ser por Martell. Preparar una trampa es un delito». «Me recuerda a aquellos amarillos del Vietnam», dijo Wally Crabb. «Deberíamos hacer volar la casa». «Un momento», aclaró Nilsson. «Hay una niña enferma y una mujer ahí dentro. He traído unos fusiles. Tendremos que aislar a Martell». A mediodía, poco había sucedido. Llegaron algunos espectadores del pueblo, y aunque no había tantos como el día anterior, se formó una multitud considerable. El jefe había distribuido los fusiles y apostaba a sus hombres en varios lugares alrededor de la casa. Luego intentó comunicarse con Charles por el megáfono. Le pidió que saliera a la galería para que pudieran hablar. Charles no contestó. Cada vez que Frank Nilsson lo llamaba por teléfono, Catherine colgaba. Nilsson sabía que si no conseguía que el episodio llegara a una conclusión feliz, intervendría la policía del estado y él perdería el control. Quería evitarlo a toda costa. Quería tener el mérito de haber resuelto el asunto, pues era el caso mayor y más comentado desde el secuestro de unos niños, hijos de los propietarios de la hilandería, en 1862. Nilsson arrojó con ira el megáfono sobre el asiento del coche y cruzó el camino para comprar un bocadillo de chorizo. Cuando estaba a punto de morder el pan, vio un gran coche negro que tomaba la curva y se detenía. De él bajaron 5 hombres. 2 lucían elegantes ropas de ciudad. Uno, de pelo blanco, estaba enfundado en un abrigo de piel largo. El otro, casi calvo, llevaba una chaqueta de cuero reluciente con un cinturón. Otros 2 hombres iban vestidos de azul, con trajes que los venían pequeños. Nilsson los reconoció. Eran guardaespaldas. Frank mordió el bocadillo mientras los hombres se le acercaban. «Nilsson, soy el doctor Carlos Ibáñez. Mucho gusto en conocerlo». Frank Nilsson estrechó la mano del médico. «Le presento al doctor Morrison», dijo Ibáñez, haciendo que su colega se acercara. Nilsson le estrechó la mano a Morrison. Luego dio un nuevo mordisco a su bocadillo. «Tengo entendido que tiene problemas», dijo Ibáñez, indicando la casa de los Martell. Frank se encogió de hombros. No era bueno reconocer que uno tiene problemas. Jamás. Volviéndose hacia el jefe, Ibáñez explicó. «Son los dueños de este costoso equipo que tiene el sospechoso en casa, y estamos muy preocupados por él». Frank asintió. «Hemos venido a ofrecer ayuda», informó Ibáñez, magnánimo. Frank los miró uno a uno. El asunto se complicaba cada vez más.